Hola, nosotros somos el equipo de proyección y análisis de mercados conformado por Ricardo Guadalupe García Velázquez, Valeria Guadalupe Uriegas García y yo, Melissa Guadalupe Rodríguez Vázquez. En esta ocasión vamos a exponer nuestro proyecto integrador de aprendizaje que consta en realizar el análisis de 3 casos prácticos, los cuales son Century National Bank, Bell Grove Medical Center y Terry Associates. Ricardo. Analicemos, analicemos el caso 1. Century National Bank, el cual dice, supongo que usted trabaja en el departamento de planeación de Century National Bank y le reporta a la señora Lombard. Usted necesita hacer un análisis de datos. Recuerde que el señor Steven es el presidente del banco, de modo que usted querrá asegurarse de que su análisis esté completo y exacto. Century National Bank cuenta con una oficina en diversas ciudades de la región central y el sureste de Estados Unidos. Al señor Dan Fielding, presidente y director ejecutivo, le gustaría conocer las características de sus clientes con cuenta de cheque. ¿Cuál es el saldo de un cliente típico? ¿Cuántos servicios bancarios más utilizan los clientes con cuentas de cheque? ¿Utilizan los clientes el servicio de cajero automático y, de ser así, cuán a menudo? ¿Qué hay de las tarjetas de débito? ¿Quiénes las utilizan y con cuánta frecuencia? Para comprender mejor a los clientes, el señor Steven pidió a la señora Wendy Lambert, directora de planeación, que seleccionara una muestra de clientes y preparara un informe. Información del caso 1. Se elige una muestra aleatoria de 60 clientes, además del saldo de cada cuenta al final del mes pasado. Usted determina lo siguiente: el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado, el número de servicios bancarios distintos, si el cliente posee una tarjeta de débito, si se paga o no interés en la cuenta de cheques. La muestra incluye clientes de las sucursales en Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky, Erie, Pensilvania. Determine la medida de los saldos de las cuentas de cheques. Determine el rango y la desviación estándar de los saldos de las cuentas de cheques. Posteriormente nos muestra una tabla en la que se nos muestran el saldo, que es el saldo en cuenta, el ATM, que es el número de operaciones mensuales en un cajero automático, los servicios que se refieren al número de otros servicios bancarios, el débito que se nos afirma o niega si la cuenta tiene tarjeta de débito, el interés que nos afirman o niega si se recibe intereses sobre la cuenta, y la ciudad, cuyo informe es sobre la ciudad donde se realizó la muestra. Ahora veremos el análisis de los siguientes puntos. El primero dice, cuando Sell asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. Le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas, construir el intervalo de confianza del 95% de la proporción de clientes que las utilizan. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utilizan tarjetas de débito con base en el intervalo de confianza. En este caso vamos a verificar la proporción, que es lo que estamos pidiendo para hacerlo. Nosotros utilizamos Excel para filtrar la información que viene en la tabla para que nos muestre solamente los que cuenten con tarjeta de crédito, con la finalidad de hacer un conteo, que al final nos mostró que son 26 personas.
las que poseen una característica, sabiendo que la base de datos cuentan con un total de 60 personas, podemos empezar a sustituir los datos de la fórmula siendo P igual a 26 entre 60, dando como resultado 0,43, lo que quiere decir que el 43% de la población favorece a la prueba y como consiguiente procedemos a analizarlo. En el segundo problema nos dice lo siguiente. En los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Flynn asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente era de 8. Ahora él cree que aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato para el nuevo comercial que diseñó. Hay evidencia suficiente para concluir que este número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes. Puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor a 9 al mes. Y dice que para resolver los problemas debemos utilizar un nivel de significancia de 0.5. Este tema fue visto en el capítulo 10 del libro y más específicamente en el tema 10.8 titulado Prueba de la media poblacional desde un estándar de la población, desde un estándar a la población desconocida. Al terminar de leer bien el problema, nos damos cuenta de que lo que se nos está pidiendo es afirmar o negar si su crecimiento será mayor a 10. Debido a esto, nuestra hipótesis nula quedaría en forma contraria, es decir, al revés, siendo mu mayor o igual a 10, mientras que la hipótesis alterna expresaría que mu sería mayor a 10, puesto que es justamente lo que se nos solicita confirmar o negar. Y después de esto, debemos de sacar el valor de nuestra T crítica utilizando la fórmula calculada. Es esta que tenemos por acá. Que dice x media menos mu sobre la desviación estándar de la raíz cuadrada. Para saber el número de transacciones mensuales por el siguiente, entonces vamos a dirigirnos a nuestra base de datos. Y con el número de transacciones que hacemos en el casero y obtendremos que x media dando igual promedio. Seleccionamos los datos que nos proporciona, pulsamos Enter y nos da el resultado, el cual es 10.3. Ahora, para conocer nuestra desviación estándar es algo similar. Nos ubicamos en la celda de al lado y escribimos igual desviación estándar .n. Seleccionamos la base de datos, damos Enter y tenemos el resultado, que en este caso es 4.29. Entonces, una vez contando con este dato de x media con mu con 10 como valor, con 4.29 como la desviación estándar y una raíz cuadrada de los 60 datos, podemos realizar el procedimiento. Podemos realizar el procedimiento y pues sacar el valor de T crítica en base a nuestra tabla T en este acceso. Al tener como grados de libertad 60 datos, tendríamos que hacer 59 en un nivel de significancia de 0.5. El valor de nuestra T crítica sería de 1.671 y veremos si está dentro del rango en el que determinaremos si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nulla. El tercer problema dice, el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville y Kentucky, Pensilvania. Al señor Selig
le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheque de las 4 sucursales. Si hay diferencias, ¿en cuáles sucursales se presentan? Utilice un nivel de significancia de 0.05. Para resolverlo, utilizaremos la prueba NOVA, tomando como referencia que nos dice que la hipótesis nula se genera cuando todas las medias son iguales y la alterna es cuando todos los promedios difieren. Estamos hablando de los saldos de las sucursales, por lo que nos preguntan si hay alguna diferencia. Entonces tomaremos los datos de los saldos que se nos habían proporcionado anteriormente. Y al igual con uno de los problemas pasados, los vamos a filtrar para ver solamente los que estamos buscando, es decir, la ciudad, y nos mostrará cada una de ellas. Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky y Erie, Pensilvania. Teniendo todos estos valores presentes, vamos a resumirlos y enfocarnos en los saldos, que es lo que se nos están solicitando. Justo así, y por instrucciones, los vamos a analizar a modo de ANOVA. Para facilitarnos, podemos hacerlo en Excel. Para ello iremos al apartado Datos y seleccionaremos Análisis de datos. Seleccionaremos la opción Análisis de varianza de un factor con doble clic. Y en donde se solicita el rango de entrada, pondremos el dato correspondiente. En este caso, seleccionamos nuestra base de datos, seleccionaremos que tenemos rótulos en nuestra información, le agregamos un rango de salida y nos brinda la información que le pedimos como los promedios, F calculada y F crítica, obteniendo las diferencias que se presentan en las diversas sucursales. El problema número 4 dice, el señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay una diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Para responder esta pregunta de una manera más sencilla, podemos usar la información que recaudamos en la pregunta anterior, solo que en lugar de enfocarnos en las sucursales, vamos a enfocarnos en los servicios, es decir, cajeros automáticos, y calcularemos la ANOVA. La pregunta número 5 dice, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de lo que no las tienen. Para este problema debemos de volver a sacar nuestra T crítica para poder conocer el valor de nuestra T calculada. No obstante, debemos encontrar el valor de la desviación estándar y las medias para poder sustituir. Vamos a volver a la base de datos que nos brindaron y obtendremos la cantidad de los clientes que usan el servicio que proporciona el cajero, independientemente si usan o no tarjetas. Necesitamos ambos. De igual manera, encontraremos el valor de promedio con la X media y la desviación estándar, realizando el mismo procedimiento que antes, pero con la diferencia de que agregaremos X media 2 y desviación estándar 2. Después de esto, seguimos el procedimiento establecido. El último problema del primer caso nos dice que consulte los datos de Century National Bank, utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variable independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados y el individuo tiene tarjeta de crédito y si se paga interés en la cuenta en particular. Indiquen un reporte de variables, parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien la variación de los saldos de las cuentas, se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas. Habiendo detectado la variable dependiente, cuya existencia está presente debido a las variables independientes, sus movimientos y cálculos, la fórmula que tenemos en la presentación nos va a ayudar bastante a finalizar el problema, puesto que el valor de Y estima la variable dependiente. Esto nos dice que a B1, X1 más B2, X2 más B3, X3, debido a que en este tipo de problemas se emplean 3 variables independientes. También es posible obtener información mediante Excel. Esto al utilizar la misma fórmula.
En esta pregunta se desea conocer el saldo de los movimientos que se hacen en los cajeros, en los servicios e intereses, por lo que usaremos los datos que ya se habían proporcionado para realizar este procedimiento. Volveremos al apartado de datos y análisis de datos en Excel y buscaremos la función llamada regresión. Asignaremos los valores correspondientes para Y, a la que le corresponde el valor de entrada, que es igual a la variable dependiente, o sea, el saldo. Y de todas nuestras variables, o sea, X, asignamos rótulos y rango de salida y obtendremos toda la información. Terrien Associations es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, Colorado. Una de las fuentes principales de ingresos de la compañía es un equipo para detectar cantidades elevadas de plomo en la sangre. Los trabajadores en los talleres de hojalaterías de autos, en la industria jardinera y los pintores comerciales en casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben someter a una prueba de forma aleatoria. Es un, es un, es muy costoso realizar la prueba, por lo que los equipos se suministrarán por medio de diversos lugares al área de Denver. Edwin Terry, la propietaria, tiene interés en determinar los costos adecuados por la entrega. Para investigar esto, Terry reunió información sobre la muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados en el costo de entrega de equipos son: preparación, el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por el teléfono y cuando el equipo está listo para la entrega. La entrega es el tiempo de recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta el cliente, y las millas, que son la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Y después tenemos estas bases de datos que nos muestran el número de muestra, el costo, la preparación, la entre y las millas. Y continúa diciendo, formule la ecuación de regresión lineal múltiple, que describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estime el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos. 30 minutos de su entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. Para resolver este problema, revisaremos las bases de datos que nos proporcionan y volveremos a Excel. Ahí identificamos el costo, que es la variable dependiente. Una vez habiendo identificado esto, volvemos a regresión.
Agregamos el rango de costo o variable y agregamos las demás variables. Activamos los rótulos y añadimos el rango de salida y ya tendremos nuestros datos.